Buen día a todos, bienvenidos a la segunda explicación del tema del curso de idioma español, la novela picaresca. Vamos a seguir con la novela picaresca. Vamos a decir que la novela picaresca describe la vida del pícaro o el antihéroe. Ya habíamos hablado de quién era el pícaro o el antihéroe. Cuando hablamos de él estamos hablando de un personaje cínico y amoral. Esta novela surgió en España en el siglo XVI al XVII. La primera novela picaresca que surge en España se denominó El Lazarillo de Tormes. Aquí podemos ver claramente la imagen de la portada de esta novela. Ahí leemos El Lazarillo de Tormes. Vemos que es anónimo y vemos ahí la imagen claramente de cómo se nos describe a ese personaje conocido como pícaro o antihéroe, todo lo contrario a lo que nosotros conocemos como el héroe en las novelas, en las películas o en los cuentos. Vamos a presentar algunas características de la novela picaresca. El protagonista es un pícaro, es decir, un personaje marginal, de baja extracción social, que desde muy joven se gana la vida trabajando. Bueno, pues este siempre es el protagonista en una novela picaresca. Como les decía, la novela picaresca representa la realidad de la sociedad en sí. Y aquí vemos un claro ejemplo del protagonista. Como segunda característica, permite conocer los aspectos más crudos de la existencia, los hechos que narran con realismo a la situación social. Todo aquí hace que podamos conocer los aspectos más crudos de esa existencia, de esa realidad que se cuenta o que está viviendo ese protagonista. Se va narrando con realismo, utilizando, como decíamos, el tipo de texto en prosa, las palabras más comunes, para que todos los que puedan leerla y escucharla puedan entender muy bien y puedan tener un retrato hablado de cómo vive esa sociedad. Veamos acá en la imagen. Y entonces esto es lo que busca retratar este tipo de subgénero denominado novela picaresca. Aquí vemos a un niño con su hermanito pequeño. Él lo cuida y realmente esa es la realidad de muchos países. Muchas veces nosotros vemos en la televisión pues programas que son nacionales, vemos que se presenta lo más bonito de nuestro país, vemos que se representa lo más bello, incluso las personas que realmente supuestamente ponen en el alto el nombre de Guatemala, pero realmente eso solo es una fachada de lo que representa cualquier sociedad en el mundo. Podemos darnos cuenta, sobre todo en los países como Guatemala, que es uno donde existe una gran cantidad de pobreza y pobreza extrema, pues entonces la novela picaresca busca representar este tipo de realidad social y situación social que se vive y que se está viviendo en este momento en cualquier parte del mundo. Y por eso representado con esta imagen para que ustedes entiendan la característica número 2, una cruda existencia. Luego, como característica número 3, la narración está hecha en primera persona. La narración que se utiliza en la novela picaresca está hecha en primera persona. ¿Qué quiere decir esto? Que es una autobiografía. En este caso, el pícaro o la persona que representa esa historia también es el protagonista y es el narrador de dicha historia. Es en este caso una biografía. Miremos ahí lo que dice. Este es Lazarillo de Tormes. Dice: me llamo Lázaro, soy muy pobre, tengo un amo tacaño que no me da comida, a veces le hurto los panes. Él dice que tiene un amo tan tacaño que como no le da de comer, entonces se los tiene que robar, ¿verdad? Y ahí vemos al niño que está padeciendo pobreza por culpa de una sociedad que no tiene la capacidad de poder desarrollar oportunidades para todos. Bueno, vemos ahí entonces el Lazarillo de Tormes. Aquí hay otra portada. Tenemos que el género es narrativo. La especie es una novela picaresca.
Ya definimos que es una novela picaresca, un subgénero que surgió en España, que habla de sátira y que trata de representar la realidad social de un país. El año surgió en 1554, en el siglo XVI. La importancia, ¿por qué le damos importancia? Porque fue la primera novela picaresca que existió, denominada Lazarillo de Tormes. El personaje es el pícaro Lázaro, así se denomina este personaje, este niño, es un niño pícaro denominado Lázaro y es el denominado antihéroe, el protagonista de esta novela que representa la cruda realidad de su sociedad en esa época en España. El autor es anónimo. Los amos de Lázaro, dice que tuvo 9 amos. Bueno, entonces aquí vemos la obra. Ahora veamos acá. Algunos fragmentos los vamos a leer detenidamente. Tenemos aquí varios fragmentos extraídos de esta obra que ustedes ya van a leer en su casa y que van a poder responder un cuestionario en base a esto para poder fortalecer un poco más el poder entender dicha novela. Dice, salimos de Salamanca y llegando al puente estaba a la entrada de ella un animal de piedra que casi tiene forma de toro, y el ciego me mandó que llegase cerca del animal y ahí puesto me dijo, Lázaro, llega al oído a este toro y vas a escuchar gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser así, y como sintió que tenía la cabeza junto a la piedra, afirmó recio la mano y me dio una gran calabazada en el cuerno del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada, y me dijo, necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y aquí surge el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y rió mucho de burla. Me pareció que en aquel instante desperté de la ingenuidad en que como niño dormido estaba. Y dije entre mí, verdad dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me sepa valer. El amo le intentaba decir de que él tenía que tratar de avivarse, de no creer todo lo que le decían o todo lo que veía, y que tenía que tener mucho cuidado porque habían cosas que podrían ser ciertas o podrían ser mentiras, y entonces por eso es que él le puso ese ejemplo para que él pudiera comprender esa realidad. Y por eso dice Lazarillo, se dijo entre sí mismo, verdad dice este, que me tengo que avivar, decía, que me tengo que avivar y que tengo que controlar, tengo que abrir bien los ojos. Pues solo soy, y pensar cómo me sepa valer. Pues él solo pensaba en comer, en cómo sobrevivir día a día, pero no pensaba más allá que eso. Bueno, entonces estos fragmentos extraídos de la novela picaresca nos van a servir para resolver un cuestionario que está en esta presentación. Bueno, vamos a ver entonces las actividades en clase. Vamos a responder a las siguientes preguntas. Esto lo vamos a responder en nuestro cuaderno. Número 1. ¿Qué sentido tiene la expresión diome una gran calabazada? Inciso A, le dio con una calabaza en la cabeza. Inciso B, le dio un gran golpe contra el toro de piedra. Inciso C, le llenó la cabeza con puré de calabaza. Inciso D, ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es inciso B, le dio un gran golpe contra el toro de piedra. Esa es la respuesta. Y ya lo leímos en los fragmentos anteriores. Pregunta número 2. ¿Dónde estaba situado el animal de piedra? Inciso A, en medio del campo cerca del camino. Inciso B, a la entrada de un puente en las afueras de Salamanca. Inciso C, a la salida de Salamanca. Inciso D, ninguna de las anteriores. Bueno, ustedes ya de haber leído los fragmentos anteriores que yo acabo de presentar, ya los leyó detenidamente, y si no los entendió, pues los vuelve a leer detenidamente, y luego de ello empieza a responder el cuestionario. Yo ya le di la respuesta de la número 1, pues tiene que colocar
Inciso B, le dio un gran golpe contra el toro de piedra. Esa es la respuesta. Ahora usted va a responder la número 2. ¿Dónde estaba situado el animal de piedra? Y va a elegir una respuesta de ellas y la va a colocar en su cuaderno. Número 3. ¿Qué caracteriza la personalidad de Lázaro antes del episodio con el toro de piedra? Inciso A, la astucia. Inciso B, la falta de cariño. Inciso C, la ingenuidad. Inciso D, ninguna de las anteriores. ¿Él fue astuto o falta de cariño o fue ingenuo? ¿Cuál será la respuesta? Ustedes tendrán que responder. Número 4. ¿Cuál es la primera lección que aprende Lázaro con su nuevo amo? Inciso A, que nadie le va a querer tanto como su madre. Inciso B, que hay que ser astuto para poder sobrevivir. Inciso C, que no hay que fijarse de las apariencias. Inciso D, ninguna de las anteriores. Pues ya de haber leído el texto que yo les comenté, que ya les presenté, pues ustedes lo que tienen que hacer ahora es elegir la respuesta correcta según lo que ya leímos. ¿Está bien? Todas las respuestas se encuentran en los fragmentos que están en la presentación. Bueno, entonces eso sería todo por hoy, chicos. En la segunda explicación del tema novela picaresca, el cuestionario se los voy a hacer llegar por medio de capturas para que puedan pasarlo a su cuaderno y elegir la respuesta correcta. Nos vemos en la siguiente clase.